No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Es 35, Lorena Pierre. Sobre todo 35. Cállate, José. No diré nada. Tú sabes la verdad. Mis labios están sellados. Te conviene a ti, oíste, José. Como el meme ese de, si tú ves que yo digo que tengo 35 y todo el mundo dice que tengo 35, tú también tienes 35. Claro. No te compliques. Pues yo no me complico, yo tengo 35 también. Muy bien, tenemos los dos 35. Somos personas jóvenes y rezagantes. Bienvenida, Aquí Lorena, estamos. feliz cumpleaños de parte Muchísimas de gracias. todo el equipo y de nuestros oyentes. Te han estado felicitando. Ay, sí, ese como teléfono no así, tienes idea. mira, así, explotando. Mírame la cara, Marcelino. Eso es llamada y llamada, no, pero feliz de estar con ustedes. Aquí les traje su regalo. La yo para misma. cumpleaños. Mira, quien se preocupó fue nuestro invitado, porque nuestro invitado, a quien todavía no hemos presentado, cuando escuchó el bumper de Lorena, dijo, ¡epa! Me llegó la Sara, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está Eso es de mí pasando que aquí, están Nicole? hablando. No, yo soy la para. Gracias. Ay, qué bueno que ya lo Lorena reconoció. Según las para darte la bienvenida, Rafael Paz está con nosotros. Así Así que bienvenido. Bienvenido, Rafael. Bienvenido. Saludos, mi gente, ¿cómo están ustedes? Estamos bien. Qué placer estar aquí. Mira cómo están las cosas, mira. Según los DJs, Ajá. Lorena es la para. Ok. Alex, Alex es el patrón. Ok. el patrón, mi Ese, papá. exactamente. Karina es peluche. Ya tú sabes. ¿Dónde están los peluches? ¿Cuántos peluches? ¿Cuántos Ya, peluches? ya tú sabes. Y yo soy el locotrón. Oye, qué cosa. Todavía no tenemos canción para Odette, Me pero puedes la dejar andamos sin buscando. canción, Estamos- gracias. estamos La andamos atentos. buscando. Te vas a arrepentir de haber sido la última. Exacto. Te va a pesar. no, por Claro, porque favor. todos, Te va a todos pesar. vamos a poner un granito de arena para la Así tuya es. con esa quiquiña, con ese de cada una de las Ay, canciones. Hay una canción nueva que acaba de salir de Karol G. Ay, no, por ¿Cuál? favor. ¿Cuál? no le des. Gatúbela. Ay, Dios mío. ¡Ay! Yo creo que ahí vamos a ver. no, No sería no, Qué no fuerte está puede. esta Y lo se dijo diga más. Rafael Paz. Marcelino, Esta cabina está muy búscamela. fuerte. Ahora Búscala. mismo. Busca Gatúbela. Búsquela, Marcelino, que la vamos a búscala. escuchar ahora, Búscamela. porque eso tenemos Yo claro. no estaba y lo dijo preparada Rafael para Paz. eso. Ay, Dios mío. De Gatúbela. ya No tú se sabes. diga más comprado. Próximo, Rafael Paz, próximo senador del Distrito Nacional. Así empezamos a hablar, ¿verdad? Oh, mi hermano. Podemos hablar de esa forma. Ay, 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 ay. Cuidado, Podemos hablar si de te esa metes forma. rojo. Ay, Lo que ay, pasa es que ay, me no vamos, interesa. señores. Exacto, Ay, me interesa. ay, ay. Porque yo quiero saber definitivamente si Rafael Paz va a aspirar a la senaduría del Distrito Nacional nueva vez desde la Fuerza del Pueblo. Mira, yo... ¿Qué te digo? Pero dino, por favor. Te voy a responder, mira. Dios mío. pero No ¿cómo hay te una pasan pregunta que me haga más que esa pregunta. Donde quiera que voy, esa es la pregunta, la primera pregunta que recibo, tanto en programas de televisión, de radio, como en conversaciones personales. Lo que siempre digo es que nosotros estamos en un proceso actualmente de fortalecimiento del partido. La Fuerza del Pueblo hoy está consolidada en el Distrito Nacional por encima de un 25% como marca. Es una gran contribución de un trabajo en equipo del presidente Fernández, nuestro, de Omar, de los regidores, de los diputados y de, digamos, la dirigencia de la organización, siendo un partido nuevo con apenas 3 años, ya en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional ha marcado territorio. Y eso implica que de cara al próximo proceso electoral, si las elecciones fueran hoy, con lo que tiene la marca y con lo que sumamos nosotros y podemos ganar fácilmente la plaza. La senaduría del distrito. La senaduría del distrito al día de hoy es fácilmente ganable por la fuerza del Ok, pueblo. ¿qué Ya le- sea en cualquiera de sus dos formas. Pero ¿qué le falta, Porque hay dos formas. ¿qué le falta a Claro. Rafael para tomar la decisión? Porque si te hacen siempre esa pregunta es porque queda sin una verdadera respuesta. ¿Qué le falta a Rafael Paz para tomar la decisión? Mira lo que pasa. Yo creo mucho en los proyectos colectivos. Yo no creo en ejercicios individuales. Una decisión como esa es una decisión de partido. Pienso que en la plaza hay 2 activos fuertes que tiene la fuerza. Mi hermano y amigo Omar Fernández. Estamos nosotros. Hay 2 plazas. Está la alcaldía, está la senaduría. En su momento, nosotros nos sentaremos como organización y definiremos cuál es el camino que más conviene. Mientras tanto,
buenos niveles de valoración, altos niveles de reconocimiento, un compromiso que no cesa. Nosotros hemos estado en las calles de manera permanente a lo largo y ancho del Distrito Nacional y hemos estado acompañando al presidente Fernández en esta difícil coyuntura para el pueblo dominicano, trabajando el tema de estrategias para lograr mejores precios para los productos de primera necesidad de la gente, a los que accede la gente. También para lograr que la institucionalidad en República Dominicana cada día mejore y se fortalezca. Hemos hecho un ejercicio político sobre la base de ideas, de conocimiento, de propuestas y de un diálogo democrático permanente, dando la cara. Bueno, interpretando tu respuesta, Rafa, vamos a ayudar también al expresidente Fernández, ¿verdad?, en esa decisión. ¿Cómo te sentirías más cómodo, como senador o como alcalde? Mira, yo soy un hombre de misiones en la vida. Y lo que me corresponda hacer, lo haré. Si tengo que ser candidato a senador, seré candidato a senador. Si tengo que ser candidato a alcalde, seré candidato a alcalde. Si no tengo que ser candidato y dedicarme a que Leonel Fernández sea presidente, me voy a dedicar a que Leonel Fernández sea presidente. En mí no hay ambición. Yo no estoy detrás de una posición, ni de un privilegio, ni de ponerme por encima de nadie. Yo simplemente estoy dedicado a servirle a mi país y quiero y le pido a la gente que me den la oportunidad nuevamente de demostrar que es posible hacer las cosas bien, con amor, con compromiso y sobre todo trabajando por el futuro de las nuevas generaciones. ¿Qué tiene la Fuerza del Pueblo diferente al PLD? Mira, la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo. Es un partido que, si tú te vas a su estructura de base y de dirigencia media, está integrada fundamentalmente por jóvenes. Es un partido que surge sobre la base de una lucha por la preservación de la Constitución de la República. Eso no había ocurrido en la historia dominicana, yo quiero que ustedes sepan. Siempre los juegos de poder para modificar la Constitución han sido la norma en las fuerzas políticas dominicanas. Ahora, una fuerza política que surja sobre la base de la defensa de la Constitución, cuando usted juramenta a un miembro de la Fuerza del Pueblo, la segunda línea es, ¿jura usted defender los principios de la Constitución de la República? Es decir, en el ADN de la Fuerza del Pueblo está esa defensa a la constitucionalidad. Y creo que esa visión, sumado al hecho de que es un partido que está siendo construido en un momento de transición generacional, es decir, es un partido que está siendo construido para las nuevas generaciones, hacen de la Fuerza del Pueblo un partido distinto. Obviamente, aquí no nos vamos a hacer los suizos, estamos en República Dominicana, lidiamos con el sistema político dominicano, donde hay prácticas de la vieja política que hay que superar. Ahora, en la Fuerza del Pueblo existe la flexibilidad suficiente, con un líder que además tiene condiciones intelectuales, como saben ustedes que tiene el presidente Fernández, y condiciones democráticas, como ustedes saben que la tiene, que, digamos, crean las condiciones para que esa fuerza de la juventud se exprese con fuerza en los procesos internos. Miren ahora, estamos eligiendo a 20 mujeres para la dirección política. Va a ser el primer partido del país con el 33% de mujeres en su órgano de dirección. Me causó un poco de perspicacia el hecho de que tú dijeras las prácticas de la vieja política cuando el aspirante presidencial obviamente es un expresidente, el presidente Leonel Fernández. Cuéntanos un poquito cuáles son esas prácticas de la vieja política que no vamos a tener ahora. Bueno, la ventaja con el presidente Fernández es que él se actualiza como los iPhone. Lo hemos visto leyéndose el librito del algoritmo y todo eso. Él se va actualizando, es decir, yo creo que una de las... Cuidado, porque dicen que el 15 es igualito que el 14, que nada más... Pero no igual que el 1, ni que el 2, ni que el 3. Entonces, digamos que cada uno es una mejor versión de sí mismo. Y en el caso, por ejemplo, del presidente Fernández, yo te puedo decir, cuando yo di el paso hacia la Fuerza del Pueblo, de los elementos más importantes fue una conversación que tuve con él. Porque yo, como parte de una nueva generación, me preocupo precisamente y he sido, digamos, un defensor de la nueva política y de dejar atrás cosas que no han funcionado para el país. Y una de las cosas que más me motivó fue ese compromiso del presidente Leonel de, primero,
de ver de manera crítica las cosas que no funcionaron en el pasado. Reconocer cuáles han sido las fortalezas de sus gobiernos anteriores, pero también reconocer cuáles fueron los errores. Y hacer un compromiso con esa nueva manera de hacer las cosas, con las expectativas de la sociedad de hoy. Y con algo que es muy importante, nosotros tenemos que poner en marcha un ejercicio político que recupere la confianza de la gente y el entusiasmo de la nueva generación, que mira con desconfianza la política, que cuestiona lo establecido y que entienden que hay cosas que hay que definitivamente dejar atrás. Y ese es parte del compromiso que tengo yo como miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Has mencionado ya varias veces las cosas que hay que dejar atrás de la vieja política. ¿Podrías identificarnos cuáles son esas principales cosas que hay que dejar atrás? Mira, la nueva política, a diferencia de la vieja, tiene que darse sobre la base de planificar el futuro. Tú no puedes tener solamente una visión de corto plazo, tienes que tener una visión de largo plazo, sobre todo en el caso de un país como la República Dominicana, que tiene un potencial de desarrollo enorme. Nosotros somos la 6ª economía de América Latina. Y tenemos un potencial de crecimiento enorme. Si República Dominicana toma buenas decisiones en los próximos 20 años, se va a convertir en un país desarrollado. Por lo cual, toda fuerza política que esté buscando convencer a los dominicanos tiene que hacerlo sobre la base de una visión de largo plazo. En el caso de la Fuerza del Pueblo tenemos RD 2044, que es un proyecto, 1.500 proyectos de desarrollo nacional al año 2044. Eso lo hace una fuerza política diferente. Que dice el presidente que eso es un chivo de Luis. Que Luis como que está revisando la 2044 y está haciendo cosas de ahí. Mira el monorriel de Santiago, por ejemplo. Eso es un caso emblemático de un proyecto de RD 44. Entonces, es la realidad eso. Y mira el metro. Sí. Mira el metro, las extensiones del metro, que está bien, ¿tú entiendes? O sea, al final yo creo que hay que beber de una fuente que te permita proyectar el futuro que más le conviene a los dominicanos, pero por lo menos que den los créditos, ¿verdad? Que los reconozcan y lo pongan al pie de si los estudios tuyos y los míos dan el mismo resultado, yo entiendo que eso es loable. Entonces, y al final eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Así es. Entonces, lo segundo, un compromiso con la transparencia. La discrecionalidad ha sido la norma en la forma de ejercer el poder, no solo en República Dominicana, sino en Latinoamérica. Estamos caminando hacia un mundo donde cada día los actores que ejercen el poder tienen que explicarse mucho más. Tienen que poder decirle a los ciudadanos por qué toman un peso y lo invierten aquí y no lo invierten en otro lado. Tiene que haber un compromiso también con el mérito por encima de cualquier otra consideración. Yo creo que la sociedad de hoy es crítica a los privilegios que se derivan de cualquier otra condición que no sea el talento y el mérito. Y la vieja política es mucho de, estos son los míos y aquí yo distribuyo. Tú tienes que reconocer a los que han venido trabajando contigo y tienes que, buscar la forma de que quienes te acompañaron en ese proceso de conquista del poder también puedan desarrollarse personalmente y avanzar. Pero tú tienes que hacerlo también sobre la base de reconocer a todas esas personas que se están formando en la sociedad, que tienen capacidades y que puedan aportar a su país. Entonces es una combinación del mérito político con el mérito profesional. Y también hay otra consideración. Ya el poder, como decía Moisés Naim en El fin del poder, esa obra maravillosa que les recomiendo a todos nuestros oyentes, que un poco te explica cómo ha ido cambiando el ejercicio del poder a partir del surgimiento de la sociedad de la información, el conocimiento y de las redes sociales y este nuevo mundo de la digitalización. O sea, ya el poder no es como antes. Ya es más difícil obtener el poder, es más difícil mantenerse en él, pero también es más fácil salir de él. Entonces, quien ejerce funciones públicas tiene que saber que tiene que rendir cuentas, que tiene que actuar de forma correcta, porque en cualquier momento puede ser cuestionado por la sociedad y va a perder todo lo que tiene. Ya no es el Estado ni la política un medio para acceder a privilegios de forma rápida. Quienes creen que aún es así van a pagar la consecuencia en el futuro, porque cada día más los sistemas de justicia están siendo mucho más fuertes. Y estos fenómenos que estamos viendo en República Dominicana no son propios de la República Dominicana. Es un proceso global donde las instituciones del Estado están cada día, como dicen los americanos, holding accountable,
manteniendo a raya a aquellos que ejercen potestades públicas. Tú mencionabas ese tema de la justicia y justo en el gobierno que vimos del expresidente Leonel Fernández, una de las críticas que se le hizo fue que construyó un modelo de justicia que le servía a él y es algo que ha tratado en el caso de este gobierno de hacer distinto, pero ni siquiera quiero hablar de este gobierno, quiero hablar entonces de, ¿ha cambiado de parecer? Mira, yo creo, Lorena, que eso a veces la política manipula las informaciones históricas. Porque no fue porque me dijeron. No, pero lo vivió, ya yo a esta altura de juego ya yo no me llevo de lo que me dicen, ya yo leo. Claro, pero y la letra chiquita. Lo que pasa es que en un país como la República Dominicana, lo que se escribe normalmente va a favor del argumento de alguien. Sin Leonel Fernández no hubiera existido una Suprema Corte de Justicia independiente en el año 1997, cuando por primera vez convocó al Consejo Nacional de la Magistratura y que se mantuvo hasta el año 2006, siendo la institución más respetada y creíble de la República Dominicana según Latino Barómetro, que fue la que encabezó el expresidente de la Suprema, Jorge Subero Isa. Leonel Fernández también fue en sus gobiernos quien aprobó o quien impulsó el Estatuto del Ministerio Público, que permite hoy que haya, junto con la Constitución de la República actual, un Ministerio Público independiente. Si Jenny, Camacho y todo ese equipo de fiscales a nivel nacional hoy pueden actuar con la libertad que actúan, es por el andamiaje institucional que se creó durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Porque no se ha modificado, ¿verdad que no? No se ha modificado. El primer concurso, mira, bueno, oye, todo depende de, porque hay una cosa lo que se lee, sí, y otra cosa es cómo se maneja. Pero es el concurso, no, porque entonces, mira lo que pasa. Es ahí la situación donde a uno esas cosas le hacen ruido, pero mira, es válido lo que tú estás mencionando, porque yo puedo ser tu testimonio. Son diferentes. En el año 2005 posiciones. yo trabajaba, era estudiante de Derecho de UNIBE y fui contratado en el 2004 por el director del departamento académico de la Escuela del Ministerio Público como su asistente. En ese entonces era Cristóbal Rodríguez Gómez, uno de los mejores constitucionalistas de la República Dominicana. Sí. Y mi profesor Cristóbal, al departamento académico le correspondió organizar el primer concurso de aspirantes a fiscalizadores, donde se eligieron en aquel momento los primeros 100 aspirantes a fiscalizadores de carrera, jóvenes de menos de 26 años, donde están todos esos fiscales hoy que tú ves titulares, Fadulia Rosa, Rosalba Ramos, Jenny, Camacho, toda esa juventud que transformó y revolucionó el Ministerio Público, entró en ese concurso de aspirantes a fiscalizadores. En ese momento el procurador era Francisco Domínguez Brito. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hay un proceso progresivo de construcción que se ha ido acentuando en la medida en que la sociedad ha ido exigiendo. Y este gobierno ha puesto un granito de arena en ello, pero sobre la base de lo que se había construido anteriormente. O sea, lo único que ha dicho el presidente actual es que son independientes, pero todo el andamiaje institucional para que eso en la práctica ocurra, la independencia financiera del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público maneja presupuestos porque la ley de independencia financiera la aprobó el doctor Leonel Fernández y la impulsó. Entonces, ese tipo de cosas creo que es justo contarlas para que tengamos una visión menos... Y en esto, a mí me gusta mirar los procesos históricos de una perspectiva lo más neutra posible y reconocer los aportes que ha hecho cada cual. Eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. ¿Y cuáles serían esos aportes entonces que hizo el expresidente Danilo Medina? Bueno, yo creo que los aportes fundamentales del presidente Medina se vinculan, por ejemplo, a la ley de lavado de activos, que ha constituido una medida importante para transparentar la economía dominicana. Se rompió el cerco que había entre lo fiscal y lo bancario, por ejemplo. Para tú acceder a información bancaria antes tenía que un juez ordenarlo. Creo que toda la reglamentación que se hizo, el esfuerzo de reglamentación de las compras públicas durante ese periodo fue muy importante. La agenda de competitividad de la República Dominicana, que lideró Rafael Paz, fue una gran contribución, entre otras medidas importantes, y todo el andamiaje, por ejemplo, de programas sociales y su fortalecimiento a favor de la gente. Yo no soy un mezquino, señores. Yo no estoy en la política para negar lo bueno que ha hecho otro. Todo lo contrario, yo creo que como país nos fortalecemos en la medida en que podemos ver lo bueno que ha hecho cada uno, aprender de eso y trazar un plan que convenza a la gente desde una perspectiva no partidista. Yo creo en eso. Rafael. Así como, perdóname, Cari, adelante. así como dices que no eres mezquino y lo estás demostrando cuando hablas de
de las virtudes del gobierno de Danilo Medina. Alex, tú estás muy tranquilo. No, ¿Qué le pasa? Espera, que ahora es que viene Ahora el que guamazo. viene. Ahí viene el guamazo. Estoy chequea. escuchándote con atención. Gracias, Alex. Ya que reconocemos todos que no eres mezquino, por favor dinos las cosas que está haciendo bien el presidente Abinader y que ayudarán probablemente a que en el 24 su postulación a la reelección tenga éxito. Mira, yo creo que, y te voy a responder casos puntuales, pero yo quiero ser muy claro en esto, Alex, y con mucha responsabilidad. Yo he dicho que el problema esencial que tiene este gobierno es un problema de gerencia. Yo creo que el presidente tiene buenas intenciones. Yo particularmente me convencí de que Luis Abinader tenía buenas intenciones. Ahora, en la práctica me he dado cuenta que las buenas intenciones no permiten lograr los deseos de la mayoría del pueblo. Eso no es suficiente. Las buenas intenciones del presidente no son suficientes. Y salvo casos excepcionales, en el Estado hemos visto una gestión de muchos funcionarios que da pena. Sin embargo, hay puntos importantes que yo reconozco. Por ejemplo, el programa de aduanas 24 horas, de despachar los furgones en 24 horas, yo creo que es un muy buen ejemplo de cosas que se han hecho bien en esta administración. La intensidad que se le ha puesto a la promoción del Banco del Estado, de Banreservas, como, digamos, entidad financiera de cara al sector privado, vinculada socialmente, yo creo que es un punto importante a reconocer. Yo creo que el gran esfuerzo público-privado que se ha hecho alrededor de la gestión del sector turismo también está comenzando a rendir sus frutos, y tú lo ves en el desempeño del sector este año. No hay que ser mezquino. Ahora, la seguridad, la gestión de el costo de la vida, es decir, el costo de los alimentos, lo vinculado también al tema eléctrico, han sido grandes dolores de cabeza que, como espada de Damocles, están sobre el cuello de los dominicanos y que nos hacen sufrir cada día. Sí. Rafael, qué bueno que mencionas el tema de la seguridad, porque precisamente por ahí va mi pregunta. Ahora mismo tenemos un tema en el tapete que causa preocupación a muchos de nosotros los dominicanos, y es el tema de la inseguridad en Haití. Hemos tenido hechos violentos en la frontera y cerca de la frontera de la República Dominicana con Haití, y me gustaría saber cómo valoras la gestión del gobierno para enfrentar este tema. Mira, comencemos por los datos más dolorosos. El año 2021 hubo un aumento de un 17% de la cantidad de mujeres haitianas que han dado a luz en la República Dominicana. El costo para el sistema de salud de los 35,000 partos de mujeres haitianas que vienen aquí es de más de 10,000 millones de pesos. Eso es una catástrofe para las finanzas públicas y es una catástrofe para el país. El muro, que es una medida que apoyan la mayoría de los dominicanos, no solo por el tema de la migración, sino por el tráfico de armas y de drogas en la frontera, lamentablemente ha pasado a paso de tortuga. Yo creo que en ese ámbito se hace falta un gran esfuerzo para lograr que esa obra, que es reclamada por la mayoría de los dominicanos, sea concluida y que cuente con las condiciones para frenar esa situación de porosidad de la frontera dominicana. Pienso que haber mezclado la parte política de el ex canciller haitiano, ¿verdad? Uh-huh. Con las bandas ilegales fue un error estratégico de parte del gobierno, porque acercó a dos adversarios. Yo creo que a este señor había que sancionarlo aparte, y a que las bandas criminales había que sancionarlas aparte, y en tiempos distintos. Lamentablemente, la coordinación con el gobierno haitiano no ha sido como debería ser. Mira el lamentable hecho que ocurrió la semana pasada en la empresa de Fernando Codevi, que pertenece a Fernando Capellán, al Grupo M. Ese es un tema que con la debida inteligencia, porque para algo deben servir los servicios de inteligencia dominicanos y de las Fuerzas Armadas, se hubiera podido prever. Tú sabes lo único de verdad. Yo lo que pasa que cuando
yo oigo esas conversaciones, en el caso tuyo no, pero obviamente viniendo del expresidente Leonel Fernández, de alguien que tuvo la oportunidad de ser presidente y muchos de esos temas no fueron solucionados o no caminaron en la dirección correcta, como que eso es lo que me choca un poquito. Porque si fuera alguien que nunca ha estado en el poder, tú dices, bueno, perfecto, no ha tenido la oportunidad, vamos a dársela, pero como que me gustaría en ese enfoque quizás, pues que la energía de ustedes pudiera hacer una diferencia en este caso, pero es como eso, como que oigo las críticas y digo, pero si tuvo la oportunidad, ¿por qué no lo hizo? Mira, la situación de Haití en aquel entonces, estamos hablando de hace 12 años, Lorena. Sí, de todo, en todos los planos, no me refiero solamente a lo de Haití, en general, ¿entiendes? O sea, cuando oigo las críticas, como que me choca un poquito, como me encantaría escuchar a un expresidente decir... Rafa, te salvo, Rafa. Mira, yo no lo hice, pero ahora lo quiero hacer. Yo prefiero esa honestidad. Porque quien te está hablando... Y en su momento ustedes tendrán la oportunidad de conversar con eso con el presidente Fernández, pero yo te puedo decir que en este momento vamos a traerlo. Rafa, un salvavidas. Vamos a una pausa y volvemos. Claro, Rafa. Ese mismo. Ahí sí puedes hablar. Ahí sí. Tú sabes que yo, antes de que Rafael Paz continúe, me parece interesante que esta conversación se dé ahora, porque es que República Dominicana y sus relaciones con Haití siempre han sido totalmente diferentes al pasar de los años. La relación que tenía República Dominicana con Haití en el momento en el que Leonel Fernández era presidente y las necesidades que existían entre ambas naciones eran totalmente diferentes a las actuales. De hecho, yo recuerdo que siendo Leonel presidente, yo me reuní, José Martínez Brito, no estoy hablando por otro, estoy hablando por mí, lo que yo viví. Yo realicé 5 reuniones que eran próximas a las elecciones de Haití. 5 reuniones con 5 candidatos a las elecciones haitianas en el despacho del presidente Fernández y que fueron a nivel nacional conocidas. Ahí estuvo Mirlán Manigat, ahí estuvo Martelly, ahí estuvieron varios, creo que fue uno solo que no asistió. Entre Mirlán Manigat y Martelly fue la lucha entre ellos dos y el que era el candidato del gobierno en ese momento, y luego Martelly gana. Parte de lo que la gente no ve es lo que los gobiernos, en base al Pacta Sunt Servanda, que es un principio de derecho internacional, acuerdan tras bastidores en pro de las sociedades. Y recuerdo perfectamente que parte de esos acuerdos era trabajar en la institucionalidad haitiana, por lo cual hasta se le construyó una universidad a Haití, siendo Martelly presidente. Y recuerdo perfectamente a Martelly traicionando aquellos acuerdos que yo estuve ahí y que yo escuché en pro de la institucionalidad haitiana, traicionando al gobierno dominicano. El gobierno haitiano siempre ha hecho exactamente lo mismo, traicionar su palabra en lo que tiene que ver con las conversaciones bilaterales. Y por eso aclaro que no me estaba refiriendo solamente al tema haitiano, porque sabemos que esa es una situación, que diferente. Tiene una responsabilidad, no recae sobre el gobierno dominicano. O sea, ahí estamos hablando de una deuda por años, hablamos aquella vez del gobierno francés, pero hay parte de Estados que sí Unidos, recae. O sea, sí. Hay parte que sí pero recae. Lo que te quiero decir, yo me refiero a un comentario en general, y lo digo de verdad, o sea, como desde el fondo de mi corazón, lo digo como ciudadana, no lo digo ni siquiera como comunicadora, nada por el estilo. O sea, que me encantaría esa honestidad. ¿Tú todos los días eres la misma persona o tratas de ser una mejor versión de ti mismo? Pero tú ves, eso es. ¿Por qué no me dices eso? Bueno, pero te lo estoy diciendo. No, me lo estás diciendo tú. Pero, pero ¿quién está aquí ahora mismo? Soy claro yo. Que sí, pero lo que te estoy diciendo es porque al final tú no, en este caso, tú no has sido la figura que ha sido presidente y que ha tomado las grandes decisiones. Pero mira, me encantaría que él me dijera, me encantaría que él me dijera. Pero yo te compartí un testimonio. Yo te compartí el testimonio de cuando yo pasé a la Fuerza del Pueblo y mi conversación con el presidente Que si Fernández. me lo dice el presidente Medina o me lo dice el presidente Mejía, le digo lo mismo. Que me dice, una de las cosas, me dice, yo tengo el compromiso de, vamos a decir, de mi legado como presidente de la República. O sea, de dejar un gran legado y de todo aquello que en el pasado no pude hacer o que no hice quizás con las expectativas de la sociedad de hoy. Entonces, dejarla en un punto mucho más alto. Yo pienso que también nosotros los ciudadanos tenemos que ser conscientes. A veces, yo pienso que el populismo y esta revolución de las expectativas se apodera de nosotros como ciudadanos. Y aquí me estoy desprendiendo de mi condición del político y me estoy mirando como ciudadano. A veces nosotros queremos las cosas resueltas hoy, ya, de inmediato.
Y tendemos a comprar discursos que nos llevan hacia esa posición. Y después en el tiempo nos vamos dando cuenta de que ese discurso no se conecta realmente con la realidad y que hay procesos progresivos de evolución. Mira un ejemplo claro, el 4%. La sociedad luchó por el 4% hasta que se logró en el año 2013. Sí. Sin embargo, hoy, quizás en una posición mucho más reflexiva, nos damos cuenta de que ponerle toda la plata, como diría Alex, a la cartera de educación por sí sola no iba a darnos, no nos iba a llevar a dar un salto cuántico en términos educativos. Claro, que se necesitaban programas. Que el problema no era el monto, sino la ejecución. La ejecución. Entonces, asimismo pasa en muchísimos ámbitos. Yo pienso que la sociedad ha ido aprendiendo. Yo pienso que en el caso del presidente Fernández, que es un hombre de una mente muy amplia, ha ido viendo muchas de las cosas que sí funcionaron, otras que no funcionaron. Y además de todo, hay una nueva generación ahora que lo acompaña, que le va a poner energía, nuevas ideas, que se va a completar ese círculo de lo mejor de la experiencia con lo mejor de lo nuevo para darle a la sociedad lo que está reclamando. Señores, también yo creo que hay que ser honesto en política. Todavía Estados Unidos no ha resuelto muchos de sus problemas esenciales, Francia no lo ha resuelto, Alemania no lo ha resuelto. Las sociedades son un conjunto de problemas constantes que se atienden, y el éxito de resolver un problema, ¿ustedes saben cuál es? Que surja uno más sofisticado. Rafa, nos quedan pocos minutos, no quiero dejar de tocar este tema, pero la verdad es que el presidente Fernández o el expresidente Fernández debería, es un consejo mío, una recomendación mía, así como dice Lore, desde el fondo de mi corazón, como un ciudadano común y corriente, uno tiene que saber cuándo retirarse para darle paso a la nueva política. Pero lo que dijo José, tú estabas esperando el final para tirar. Para darle paso a la nueva política. No, pero acabo de decir que es mi comentario, no lo estoy poniendo a él a decirlo, ¿verdad, Rafa? Pero una vez dicho esto, ¿contra quién crees tú que se sentiría más cómodo el expresidente Fernández en las próximas elecciones del 2024? ¿Contra Margarita Cedeño, contra Abel Martínez o contra Domínguez Brito? Mira, eso de saber retirarse, Charles de Gaulle, que fue el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, de la Francia, de la Gran Francia, se retiró de la política. Se retiró 12 años. Cuando Francia entró en crisis por, digamos, el desmonte de lo que era el modelo colonial y comenzó a perder terreno en el plano internacional, entró en crisis doméstica, es decir, interna, en convulsión, etcétera. Y el sistema dio muestras de que no tenía una respuesta de esa crisis. ¿Ustedes saben lo que hicieron los políticos franceses? Fueron a la hacienda de Charles de Gaulle a sacarlo de su retiro para que volviera a gobernar la república y pudiera atender la salida de Argelia, que le había golpeado muchísimo, y reconquistar el estatus internacional de la Francia. Charles de Gaulle, ya siendo un hombre maduro, bastante, digamos, ya entrado o sobrepasando los 60 años de edad, por mucho, 70 tenía, lideró el proceso de construcción y conformación de la Comunidad Económica Europea. Llevó a Francia a un gran estatus internacional y cerró su ciclo y su legado con una gran contribución. ¿Qué quiero decirte con eso, Alex? A veces en la política, las reglas que aplican a la empresa no son las mismas. Hay momentos donde la experiencia de un hombre puede ayudar a un país a superar la turbulencia de momentos que son incomparables. Yo pienso que estamos en un mundo que está en turbulencia. La guerra de Ucrania, esa escalada entre Occidente y Rusia, que están al borde de una posible guerra nuclear, aunque no lo creamos. Fíjense lo que ha ocurrido con los pipelines, las tuberías de suministro de gas, que se alega sabotaje. Miren lo que está pasando en China con el tema de Taiwán. Miren Estados Unidos cómo está en convulsión. Miren lo que está pasando en la región con Haití, por ejemplo. En momentos así, los países tienen que recurrir a sus mejores activos. Y la experiencia no es algo que se deseche, todo lo contrario. Cuando un líder ha demostrado temple, capacidad, inteligencia, experiencia, entonces ese es un activo de un país.
y cuando cumpla su misión, entonces pasa la antorcha. A mí me antorcha. encanta. No. Pasa la antorcha. No, ¿A casi quién? que te digo no se diga más, pero quiero aclarar que cuando yo digo que Pero mira cómo el chiquito lo podría- dijo. sí, sí, Qué sí. buen gesto, Rafa, como de drop the Grábame mic. eso. Drop Póngale the los mic. lentes a Rafael Paz, por favor. Tú me le pones los lentes. ¡Pam! ¡Oh! sí, los lentecitos. Tuvo el gesto. ¿Te sientes orgulloso de esa respuesta? ¿Eh? ¿Te Mira, sientes pero- orgulloso Es que de es esa una respuesta? realidad. Pero ustedes saben Lo que pasa es que cuando Es yo para digo aligerar, que porque lo siento todo como tenso. Mira, Oye, mi lo- cumpleaños, por Dios. Por Dios. Tú sabes que a mí me gusta mucho tener estas conversaciones porque Claro. a veces la gente tiende a creer solamente lo que se le dice. Y eso va para bien y para mal, ¿eh? Aquí la mayoría de los que hablan mal, o sea, muy mal del presidente Fernández, no recuerdan sus gobiernos, no los vivieron. Pero han creído la historia de que Leonel Fernández ha pasado por este país solamente a hacer daño, que ha sido la historia que han creado sus contrincantes. Entonces la historia no debe escribirse de esta forma, bajo ninguna circunstancia, si creemos únicamente, por ejemplo, lo que nosotros, los detractores de Danilo Medina, creemos de Danilo Medina, no estarían tampoco obteniendo toda la realidad. Pues todo el mundo sabe lo que yo pienso del Partido de la Liberación Dominicana, partido del cual viene Rafa. Y venimos los dos, por decirlo de alguna manera, porque Rafael y yo tenemos una historia de cosas que hemos hecho juntos, que secretos que se guardan, que sabemos que lo que se dice en la opinión pública es totalmente incierto, pero tenemos que callar con humildad, porque desde la juventud Rafael Paz ha estado aportando. Yo he estado aportando, muchos otros jóvenes, Josué Fiallo, que anda por allá por la ONU haciendo malabares con unos temas, pero también ha estado aportando, y muchos otros jóvenes, que esos jóvenes decidan hoy apoyar a una persona a la que en algún momento adversamos, como al efecto es motivo de... O sea, tú tienes que saber el porqué. Y la verdad es que nos damos cuenta de que en aquel tiempo muchas cosas que adversaba yo particularmente no eran las correctas. No estábamos Cada siendo quien tiene un correctos. porqué. Ahora, yo no puedo hacer esta pregunta, Rafa, porque si no te la hago. Hay problema. No, es una persona a la que quiero mucho. Esa persona lo sabe. Y yo sé que se escuchó, que había unos temas y subían unos videos y de que no se hablaban, pero tú has dicho en 2 ocasiones a mi hermano Omar Fernández. ¿Qué hicieron ya para llevarse bien? Pero nosotros nunca nos hemos llevado mal. Nosotros siempre nos hemos llevado súper bien. Omar y yo tenemos una relación de muchos años, de mucho cariño, de mucho respeto mutuo, y estamos trabajando por la misma causa. O sea, al final... O sea, que lo que se decía, que no te saludaba y cosas así, no... No, No era hombre. verdad. Eso fue... Mira, esa es una de las cosas... O sea, un evento, él llegó tarde, no, yo estaba a boca de jarro ahí mismo, pasó, yo atrás, pero nosotros somos Se en llevan llave, bien. ¿entiendes? O sea, y siempre lo hemos sido, y trabajamos, como le digo, por la misma causa. Pienso también que eso es parte de la desesperación de nuestros opositores, que estamos observando cualquier cosa para tratar de generar fricciones y cosas que no son reales. Porque ¿qué es lo que pasa? Inexplicablemente, el gobierno se fue a dormir y se levantó y se dio cuenta que esta plaza se pintó de verde y que hay 2 jóvenes que están revolucionando la política aquí junto a muchos otros jóvenes, porque no somos nosotros solos, somos muchos, es un ejército de jóvenes de una nueva generación combinada con gente de experiencia que va a generar una gran ola verde en la capital, y nosotros vamos a ganar la capital. ¿Por qué? Por lo que representamos, por la causa que representamos, la nueva generación que está vinculada a la gente con un amor por el conocimiento, por las ideas, y que estamos día a día dando la cara al país. ¿Senador o alcalde? No nos va a decir entonces. En su momento, en su momento. Pues está bien, pues ya, no se diga No más, se ya, diga ya, más. no puedo preguntar más, Gracias. señores, ya muchísimas gracias, Rafael Paz con nosotros, de verdad que disfrutamos muchísimo esta conversación y ya usted sabe, Acuérdate cuando lo que te dije. decida senador o alcalde, entonces, por favor, avísenos. Acuérdate lo que te dije, No no, sea así. hables tanto de la vieja política. Ay, ¿Por qué, Ale? ¿Por qué? ¿A que no lo diga dices? No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.